o menos a las 3:30 se termina la clase para proceder a la elección del delegado. Por orden de la facultad, se tiene que elegir delegado de cada curso para la certificación ABET, que obliga a tener delegado como una forma de incentivo y motivación a la creación de liderazgo al comienzo en los colegios y en las universidades, para que aparezcan nuevos líderes a nivel nacional. Así que más o menos 3:30 se termina esta clase para la elección del delegado. También al final de la clase dejaremos la tarea correspondiente, la segunda tarea, que corresponde a la primera calificada. Mañana habrá una segunda tarea y el próximo jueves habrá una tercera tarea. Así que esas son las indicaciones finales antes de entrar a la clase. Profe, disculpe. Su apellido. Vances. Es que se me había ido de mi internet y no me llegó a tomar lista. No, no es que no le llegué a tomar, sino que usted, como está diciendo, ha tenido problemas. Sí, ajá. Entonces, por favor. Ya eso se va a actualizar en los próximos minutos. Ok, gracias. Bueno, como cada clase estamos diciendo, el libro base es el libro de la profesora Carla, tanto para la teoría como para la práctica. Entonces, nos quedamos en la clase anterior, en la página 50. Y hoy día haremos la pregunta, la página 51, que es donde comienza el tema de proyección ortogonal y componente, que es el tema de esta semana. Entonces, página 51, el tema de proyección ortogonal. Definición 1.6.1. Tenemos tres vectores A, B y C, vectores en R2. Decimos que el vector C es una combinación lineal de los vectores no paralelos A y B, si existen números reales S y T, tales que el vector C es igual S veces el vector A más T veces el vector B. Con eso estamos diciendo que el vector C es una combinación lineal de los vectores A y B. Entonces ahí está la gráfica correspondiente en la figura 1.36a, la letra A. Luego un teorema que dice lo siguiente: si A es un vector distinto del vector nulo, entonces para cualquier vector C de R2 existen y son únicos los números reales S y T, tales que C es igual S veces A más T veces A ortogonal. Eso se conoce como proyección ortogonal. Bueno, la demostración, usando justamente el vector ortogonal, tenemos S, el número C por A escalar, entre el módulo de A al cuadrado. Este es un número cualquiera. Y T es el número C por A ortogonal entre A ortogonal al cuadrado. Son números cualquiera. Eso es solamente multiplicar a la expresión 1 por A y por A ortogonal respectivamente. Veamos la expresión 1. La expresión 1 es
S, o perdón, C igual SA más TA ortogonal. Se ha multiplicado por el vector A y por el vector A ortogonal. Cuando multiplico 1 por A, en el segundo lado va a quedar S por A más T por A ortogonal por A. Pero A ortogonal por A, según la propiedad que vimos la semana pasada, vale 0. Y C por A es igual que decir C por módulo de A al cuadrado. También lo vimos la semana pasada. Y entonces C por A es igual a C, S por longitud de A al cuadrado. Si el vector A fuera un vector unitario, entonces el S valdría vector C por el vector A. Pero como no se sabe si A es unitario, entonces por eso lo dividimos entre A. Igual se ocurre con T cuando multiplico a la ecuación 1 por A ortogonal, donde va a quedar C por A ortogonal igual a S por A ortogonal, que vale 0, más T por A ortogonal, que vendría a ser módulo de A ortogonal. Y de ahí se obtiene esta expresión T, se despeja T. Entonces, estos son números reales. Ahora se suma SA más TA ortogonal, usando ya los números obtenidos al comienzo. Ahí está el S por el A más el T por el A ortogonal, y se ha puesto A como componente A1, A2 y el vector C, C1, C2, para reemplazar. Entonces reemplaza, se multiplica y se asocia convenientemente los términos, quedando C1, C2, que es el vector C, donde A1 cuadrado más A2 cuadrado es el módulo al cuadrado que se elimina con el que está a la izquierda. Entonces solo queda C1, C2, con lo cual queda demostrado pues que el vector C es igual a S A más TA ortogonal. Y eso ocurre para cualquier vector A distinto del nulo. Geométricamente, el vector C indica que si A es no nulo, entonces cualquier vector C, como ven en la gráfica de izquierda, se puede descomponer en dos vectores. En la dirección del vector A y de su ortogonal. Es como que yo le pongo un foco arriba y hay una sombra debajo en el piso donde está el vector A. Y si colocamos el foco más a la izquierda, habría una foto, una imagen, una sombra en la pared vertical, que viene a ser el A ortogonal. Eso es lo que significa geométricamente este vector C. Entonces, el C indica que cualquier vector C se puede descomponer en dos vectores, uno en el piso, en el suelo, y otro en la pared vertical. Definición 1.6.2. El vector SA se llama proyección ortogonal de C sobre el vector A. En otras palabras, es la proyección o la imagen que proyecta el vector C. Cuando colocamos un foco arriba, se genera una sombra en el piso. Eso se llama proyección del vector C sobre el vector A, que es el que está en el piso.
y se denota como PROY de proyección, el vector C, y como subíndice de la Y, el vector A, proyección de C sobre A, que según la gráfica sería C por A escalar entre módulo de A al cuadrado por el vector A, donde C por A entre A cuadrado es un número. Eso está indicando que C es un múltiplo de A, de manera que la proyección de C sobre A es un vector paralelo a A. Y de la misma forma, el TA ortogonal se llama proyección ortogonal de C sobre A ortogonal, y se denota de la misma forma que la otra proyección, solo que ahora como subíndice el A ortogonal. E igualmente, como C por A ortogonal entre A ortogonal al cuadrado es un número, eso está indicando que C es paralelo también a A ortogonal. O perdón, que la proyección de C sobre A ortogonal es paralelo a A ortogonal. Al igual que el anterior, la proyección de C sobre A es un vector paralelo al vector A. Entonces, según la definición, eso significa entonces que C es igual a proyección de C sobre A más proyección de C sobre A ortogonal. Eso según la definición de C. Ejemplos sobre esta definición. Comienza con ejemplos simples, donde le dan el vector C 12,1 como suma de sus proyecciones ortogonales sobre A y A ortogonal, donde A vale 2,5. Entonces la proyección de C sobre A, usando la información de la pregunta, sale el vector 2,5. Y la proyección de C sobre A ortogonal sale menos 2 por menos 5,2. De manera que si yo sumo los dos, sale justamente 12,1 el vector C. Entonces, un ejemplo para comprobar la propiedad que se ha visto arriba. Siguiente definición. La componente de C en la dirección de A, siendo A distinto del nulo, que se denota por COMP de componente, el vector C, y como subíndice de P, el vector A. Es el siguiente número real, C por A entre el módulo de A. Entonces, el vector C escalar por el vector A entre el módulo de A se le llama componente del vector C sobre A. Observen que ese subíndice es lo que aparece debajo de la división, al igual también que en la proyección. El subíndice está siempre debajo en la división de la proyección, en la definición de la proyección. Si le pongo C por A entre C, sería proyección de A sobre C. Entonces, el C, el valor de abajo va a indicar sobre qué se está haciendo la componente o la proyección. Porque yo puedo escribir, en vez de poner C por A, le puedo escribir A por C. Y de repente usted puede confundir la simbología. De manera que eso hay que tener en cuenta. Algunas observaciones. La proyección es un vector y la componente es un número. Generalmente, la componente es el módulo de la proyección. Como la proyección es un vector, su módulo es un número. Entonces, si le tomamos módulo al vector proyección, se obtiene un número positivo. Pero la componente es un número, pero puede ser negativo o puede ser positivo. Es positivo cuando el vector C está en la misma dirección del vector A, sobre el cual se hace la proyección o la sombra. En cambio, cuando el C
está en dirección opuesta al vector piso, al vector donde se va a proyectar, entonces ahí sale negativo. Pero numéricamente, la componente es el módulo de la proyección. Solo le aumentamos el signo más o el signo menos según el vector C y el vector A tienen la misma dirección o direcciones opuestas. Nada más. Segunda observación. La proyección de C sobre A, según se define, es C por A entre módulo de A cuadrado por A. Ahora, el módulo de A al cuadrado lo puedo partir en dos. Un módulo de A junto con el producto escalar y el otro módulo de A junto con el vector A, como ven en pantalla. Y el de la izquierda, C por A entre módulo de A, es justamente la componente de C sobre A. Y luego viene el vector A entre el módulo de A. Entonces, la proyección de C sobre A es la componente de C sobre A multiplicado por el vector unitario A entre módulo de A. Tercera observación. El módulo de la proyección de C sobre A es igual al módulo de la componente de C sobre A por A entre módulo de A. Pero el módulo del producto es el módulo del primero por el módulo del segundo. En este caso sería el módulo del primero, porque es un número, y en el segundo se le pone la longitud del vector A sobre el módulo de A. Pero la longitud del vector A sobre el módulo de A vale 1 porque es unitario. Entonces, el módulo de la proyección es igual al módulo o al valor absoluto de la componente de C sobre A. Es decir, la longitud de la proyección es el valor absoluto de la componente. Por tanto, la componente es la longitud orientada de la proyección. O sea, es un número que al agregar el signo nos da la orientación. Es la longitud orientada. En la misma orientación del vector A, cuando sale longitud positiva orientada. Y cuando es longitud negativa orientada, está en el sentido opuesto del C con el A. Ahora, si componente de C sobre A es positivo, entonces A y la proyección de C sobre A, como dijimos hace un rato, tiene la misma dirección y sentido. Y si la componente de C sobre A es negativo, entonces tanto el vector A como el vector proyección de C sobre A están en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Y C, si la componente del vector C sobre A es igual a 0, eso significa que escalarmente C por A vale 0, significa que C es perpendicular al vector A. Entonces son propiedades que se utilizan en la resolución de ejercicios de este tema. La gráfica está resumiendo lo que se dice arriba. Bueno, en la figura que usted ve en pantalla, y también seguro lo sale por el CEPRE, porque también se hace un poco en física, que se hace un poco de vectores, se observa que el módulo de C por el coseno del ángulo θ es justamente la componente de C sobre A. Es la sombra del vector C sobre el vector A cuando coloco un foco en la parte de arriba. Pero componente de C sobre A es C por A escalarmente entre el módulo de A. Eso significa que C por A escalarmente es igual al módulo de A por la componente de C sobre A. Y eso aquí es igual, según la parte inicial,
Eso es igual a módulo de C por módulo de A coseno de teta. Se ha cambiado la componente de C sobre A por la fórmula del módulo de C coseno de teta. ¿De dónde obtenemos que C escalar con A es igual al producto de módulos de A por C y por el coseno del ángulo teta? Y de ahí se obtiene el coseno de teta, que es igual producto escalar de C por A entre el producto de módulos de C con A. Es decir, producto escalar de A entre módulo de A por C entre módulo de C, siendo A y C distinto de nulo. Esta es una fórmula que nos permite calcular el ángulo que hace dos vectores, el vector A con el vector C. Entonces, con esta fórmula del coseno, podemos encontrar el ángulo que forma dos vectores en el plano. Y con este ángulo también sirve para analizar si dos vectores son paralelos o perpendiculares. Por ejemplo, si el ángulo vale 0 grados, significa que son vectores paralelos y en el mismo sentido. Cuando el ángulo vale 0 grados. Cuando el ángulo vale 180 grados, un ángulo llano. Entonces los vectores A y C son paralelos, pero de sentido opuestos. Uno para un lado y el otro para el otro lado. Y de la misma forma, si el ángulo fuera 90 grados, coseno de 90 vale 0. Y 0 valdría C por A escalar entre módulo de C por módulo de A. Y como vale 0, entonces una división vale 0 cuando el numerador vale 0. Es decir, C por A vale 0. Entonces, dos vectores son perpendiculares cuando el ángulo θ vale 90 grados, conforme se ha hecho en clases pasadas. La ley de coseno que usted conoce desde la geometría o de la trigonometría plana de la academia. En palabras, en todo triángulo, el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de las longitudes de estos lados por el coseno del ángulo comprendido entre los dos. Esto es, en palabras, la famosa ley de cosenos que usted ha visto en el CEPRE o en la academia o en el colegio. Traducido a vectores. Ahí está. Vector C al cuadrado es igual al vector A al cuadrado más vector B módulo al cuadrado menos 2 veces módulo de A por módulo de B por coseno de teta. Ahí está la ley de cosenos en forma vectorial. Y está la demostración ahí en el lado derecho en la forma vectorial. Área de un paralelogramo. Deseamos hallar el área de un paralelogramo determinado por los vectores no nulos y no paralelos A y B, como ven en pantalla. El vector A horizontal, el vector B diagonal. Con esos dos vectores que tienen un punto en común, el punto inicial, puedo construir un paralelogramo trazando líneas paralelas a los vectores y que pasen por los puntos finales de los vectores. Se genera este paralelogramo cuya área sabemos que es, por geometría plana, base por altura, donde la base vale el módulo de A y la altura vale la proyección del vector B sobre A ortogonal en módulo, porque es una longitud, como ven en pantalla. Y esto se reduce a módulo de A por módulo del A ortogonal por B, escalarmente,
entre el módulo de A ortogonal. Recuerden que en una propiedad de la semana pasada dijimos que el módulo del vector A es igual de su ortogonal. Porque ¿cómo se encuentra el ortogonal de un vector? Solo se intercambian los componentes y se cambia de signo en la primera componente. Es decir, el ortogonal de A, B, intercambio, sale BA, y al B le cambia el signo. Entonces, el ortogonal de A, B es menos B, A. Y obviamente, usando la teoría, se puede demostrar que ambos tienen la misma longitud. Y entonces, el área de un paralelogramo generado por los vectores A y B es A por B ortogonal módulo. A por B escalar, A por B módulo es A por B ortogonal escalar y le tomo su módulo. Y como se puede intercambiar el producto escalar, entonces también sale igual que A ortogonal por B módulo. Es decir, área del paralelogramo es A ortogonal B módulo y es igual a AB ortogonal módulo. Esa es una fórmula que se usa bastante en este curso. Y lógicamente que el área del triángulo, si yo pongo la diagonal del paralelogramo, se genera un triángulo, que sabemos por geometría plana, su área es la mitad del paralelogramo. Sea si trazo diagonal menor o diagonal mayor. Entonces, área del triángulo es un medio del módulo de A por B ortogonal o un medio del módulo de A ortogonal por B. Esa es la área del triángulo. Ahora, la desigualdad de Schwarz, que se mencionó hace 2 clases más o menos, pero que la profesora dijo en su libro que después se iba a demostrar. Una cosa es la desigualdad triangular de Schwarz, que es módulo de A más B es menor o igual que módulo de A más módulo de B, que es la desigualdad triangular de Schwarz. Esta es otra desigualdad. Este es para el producto, no para la suma. Entonces, para todo AB vector en R2, el módulo del producto escalar A por B es menor o igual que el módulo de A por módulo de B. Es conocido como la desigualdad de Schwarz. Y la igualdad se verifica cuando A y B son paralelos. ¿Cómo vamos a ver? Veamos la demostración, que no es muy complicado, pero de todas maneras toma su tiempo. Primero, si A no es paralelo a B, entonces existe un triángulo rectángulo con hipotenusa A y base proyección de B sobre A, como ven en la gráfica. Si A y B no son paralelos, como usted ve en la pantalla, en la parte izquierda, siempre existe un triángulo rectángulo cuya base es la proyección del vector A sobre B, como ven en pantalla, y la hipotenusa A. Por el teorema de Pitágoras, sabemos que módulo de A al cuadrado es igual a módulo de C al cuadrado más módulo de la proyección de A sobre B al cuadrado, como ven en pantalla. Y de ahí despejamos la proyección de A sobre B al cuadrado del cateto. Y le sale módulo de A al cuadrado menos módulo de C al cuadrado, el cual es menor que el módulo de A al cuadrado. Porque el módulo de C al cuadrado es positivo. Y aquí hay una resta. Entonces, de ahí que se cumple esa desigualdad. Entonces, proyección de A sobre B módulo al cuadrado
por transitividad es menor que módulo de A al cuadrado. Pero la parte izquierda es la componente de A sobre B. Entonces, la componente de A sobre B en módulo es menor que el módulo del vector A. Y entonces, el módulo del A por B entre el módulo de B, que es como se define la componente de A sobre B, es menor que el módulo de A. En otras palabras, el producto escalar de A por B en módulo es menor que módulo de A por módulo de B, que es justamente la desigualdad de Schwarz. Y si A y B fueran paralelas, significa que un vector es múltiplo del otro vector. Es decir, existe R en los reales, tal que A vale RB. Reemplazo A por B módulo es igual módulo de R de B escalar por B. R sale como módulo de R y luego quedaría el módulo de B por B, que es la longitud del vector B al cuadrado. Entonces quedaría módulo de R por longitud de B al cuadrado, que también se pone como módulo, pero ese módulo significa longitud. Y entonces tendríamos que el módulo de R por el módulo de B, cierro paréntesis, por el módulo de B, el cual es igual al módulo de RB, cierro el módulo por el módulo de B. En otras palabras, módulo de A por módulo de B, porque RB es A, entonces sus módulos son iguales. Con lo cual se demuestra pues la igualdad ocurre cuando los vectores son paralelos. Teorema de Euclides, también sacado de la geometría plana, pero ahora a nivel vectorial. En todo triángulo, el cuadrado de la longitud del lado que se opone a un ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, más el doble, el producto de la longitud de uno de ellos por la longitud de la proyección del otro sobre él, conocido como el teorema de Euclides. Ahí está la gráfica simbólica y lo que nos piden es demostrar que la longitud de BC al cuadrado es igual a longitud del vector AC al cuadrado más longitud de AB al cuadrado y más dos veces el módulo de AC por el AH. ¿Qué es el AH? Es la proyección de C sobre el vector B. Que es igual que decir la proyección de C sobre la prolongación de B. Es lo mismo. Solo que como el vector C está hacia la izquierda, entonces la componente es negativa, pero el módulo es positivo. Entonces, el vector C, recuerden, como radio vector, es C menos B, como radio vector. Igual al módulo al cuadrado del vector AC. Recuerden que el módulo al cuadrado de un vector se escribe como el vector multiplicado consigo mismo en forma escalar. Por eso usted ve ahí, C menos B módulo al cuadrado es igual a C menos B escalar por C menos B escalar. Propiedad distributiva, multiplico. C por C es módulo de C al cuadrado. C por menos B sale menos C por B.
Menos B por C sale menos B por C. Y menos B por menos B sale más B módulo al cuadrado. Pero el producto escalar dijimos que es una operación conmutativa. Es decir, A por B es igual que B por A. Entonces quedaría la igualdad módulo de C al cuadrado más módulo de B al cuadrado menos 2 veces C por B. En otras palabras, módulo de C al cuadrado más módulo de B al cuadrado menos 2. Pero recuerden, coseno del ángulo teta era producto escalar entre producto de módulos. Entonces, el producto escalar sería el producto de módulos por el coseno. Ahí está en la pantalla. Entonces saldría menos 2 veces producto de módulos y por coseno del ángulo que hacen esos dos vectores, que en este caso sería 180 menos alfa. El ángulo según la gráfica. Pero coseno de 180 menos alfa, el ángulo es segundo cuadrante, el coseno es negativo. Entonces sale más, se cometen más, ojo, porque es menos con menos da más, 2 veces módulo de C por módulo de B, coseno de alfa. Propiedad de trigonometría de los ángulos en el segundo cuadrante. Entonces al final, ¿qué se ha quedado? Vector C menos B módulo al cuadrado igual módulo del vector B al cuadrado más módulo del vector C al cuadrado más 2 veces módulo de B por módulo de C por coseno de alfa. Donde C coseno de alfa, según la gráfica, es el vector AH o la proyección del vector C sobre el vector B o su prolongación. Con eso se ha quedado pues la demostración del teorema de Euclides tomado de la geometría plana, pero ahora a nivel vectorial. Principales propiedades de la proyección y de la componente. Propiedad 1. La proyección de B más C sobre A es igual a la proyección de B sobre A más proyección de C sobre A. Eso es fácil de demostrar, porque según la teoría sería A producto escalar por B más C entre módulo de A al cuadrado y todo por B más C. Hago la distribución, la asociación de productos y se obtiene la demostración. Ahora, la proyección del vector RB sobre A es R veces la proyección de B sobre A. Tercera propiedad, la proyección de B sobre RA es igual que la proyección de B sobre A. Es decir, si yo tengo un vector B y lo proyecto en el piso chiquito, sale igual que si yo lo proyecto en un piso grande. En cambio arriba, en la B, la proyección de un vector grande sobre otro vector sale lógicamente un vector grande. ¿Qué tan grande es? Es tan grande como la proyección del vector B sobre A, pero multiplicado por R. El R también se le llama escalamiento. Es decir, es un número que reduce o amplía un vector. Si R está entre 0 y 1, es un compresor de vectores. Pero si R más que 1, es un ampliador de vectores. Esa es la propiedad B. Finalmente, la propiedad D. La proyección de B, si la proyección de B sobre A es el mismo de la proyección de B sobre C, eso significa que A y C son paralelos, el mismo piso. Están en el mismo lugar del piso. 4 propiedades iniciales sobre proyección, cuya aplicación indirecta no requiere de mucha teoría, solo emplear la definición de proyección.
De manera que la profesora no lo demuestra. Hemos hecho más o menos la primera, un poco mentalmente, así que es fácil de demostrar. Ejemplo simple para comenzar. Si los vectores A y B forman un ángulo de pi cuartos, módulo de A 2 raíz de 5, módulo de B raíz de 5 medios, le piden hallar el vector o el módulo del vector A más B y el módulo del vector A menos B. Esto sale por la propiedad del producto escalar, en el sentido que el módulo al cuadrado de A más B es el producto escalar de A más B por A más B. Igualmente con el A menos B. Entonces ahí está, usted ve ahí, el módulo de A menos B es igual. Bueno, acá hay un pequeño error de la profesora. Acá debe salir, debió poner módulo de A más menos B al cuadrado. Es el producto escalar del vector consigo mismo. Entonces le faltó la potencia 2 en la parte izquierda. Bueno, propiedad distributiva saldría módulo de A al cuadrado, módulo de B al cuadrado, más o menos 2A por B, dependiendo si es el más o el menos. Pero escalar A por B es igual módulo de A por B por el ángulo que forma A con B, que según dato es 45 grados, pi cuartos, coseno de pi cuartos. Reemplazando sale 2 raíz de 5 por raíz 5 sobre 2 y por 1 sobre raíz 2, que es el coseno de 45. Simplificando, queda 5. Entonces, escalar A por B vale 5. Ahora, A más B al cuadrado recuerden que es el A más B escalar por A más B, es decir, módulo de A al cuadrado, o módulo de B al cuadrado y más 2 veces A por B. Módulo de A al cuadrado sale 2 raíz de 5 al cuadrado, 4 por 5, 20. Ahí está. Módulo de B al cuadrado sale raíz de 5 medios al cuadrado, 5 medios. Ahí está. Y 2 veces A por B sería 2 por 5, quedando 10 ahí. Entonces quedaría 30 más 5 medios, equivalente a 65 medios. A ver, 30 más 5 medios. 2 por 30, 60 más 5, 65. ¿Está bien? Y de la misma forma, módulo del A menos B al cuadrado es módulo al cuadrado más módulo de B al cuadrado menos 2A por B. Saldría 20 más 5 medios menos 2 por 5. Quedando 20 menos 10, 10. 10 más 5 medios sería 25 medios. Entonces, bastante simple, pero sirve para entender las definiciones dadas. Antes de ver más ejercicios más complicados, la definición 1.6.4 dice, si el vector A con componentes A1 a 2 es un vector cualquiera de R2, el ángulo de inclinación de A es el ángulo con el lado inicial del vector U 1,0 y lado terminal del vector A medido en sentido antihorario. El ángulo de inclinación θ de un vector varía entre 0 y 2pi.
Por la misma definición del coseno, entonces el ángulo que hace el vector A con el eje X es teta. Pero el eje X es una dirección seguida por el vector 1,0, conocido como vector U. Mientras que el vector vertical Y es el 0,1. Entonces es claro la definición y la gráfica ayuda a clarificar más. En cualquier caso, el vector A es igual a su módulo por el vector coseno de teta, seno de teta. No es difícil de verificar. Usando la fórmula del coseno. Y lógicamente del seno, usando identidades trigonométricas. Ejemplo 3, un poco menos fácil. Hallar el ángulo de inclinación del vector A, 3,-3, siendo su módulo 3 raíz 2. El vector A es 3 raíz 2, o por coseno de teta, seno de teta. Y según la pregunta, eso vale 3,3. Entonces, coseno de teta, 1 entre raíz 2. Seno de teta, menos 1 entre raíz 2. Ambos son iguales, pero de signos contrarios. Eso significa que puede ser cuarto cuadrante o puede ser segundo cuadrante, porque en el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo. Cuarto cuadrante, seno negativo, coseno positivo. Y el ángulo es de 45 grados base. En este caso, por el valor 3 menos 3, se está hablando del cuarto cuadrante. Y el ángulo entonces valdría 7 pi cuartos. Ejemplo 4. Calcular el ángulo de inclinación del vector A, 12,5. Si el módulo de A es 13, y sabemos que A es el módulo 13 por coseno de teta y seno de teta. Pero ese vector A vale 12,5. Entonces 13 coseno vale 12 y 13 seno vale 5 por la igualdad de pares ordenados. Entonces debo buscar un ángulo que tenga esa propiedad. Recuerden que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces se trata de un triángulo de la forma 5, 12, 13. Casi notable. Entonces se puede responder: teta es el arco cuya tangente vale 5 doceavos. O también teta es el ángulo o arco cuya tangente vale 5 doceavos. Son solo simbolismos nada más. Si se tiene una calculadora, se puede encontrar en grados hexadesimales, en radianes o en grados centesimales. No hay problema. Ejercicio 1 es un poco menos fácil que las anteriores. Bueno, es un ejercicio de demostración. Si A es igual a la suma de dos vectores M y N, M más N, siendo M paralelo a B y N perpendicular a B, demostrar que M es igual a proyección de A sobre B. Es bastante simple. Partimos desde que A es igual a M más N, y como M es paralelo a B, entonces M es RB. Y como B y N son perpendiculares, escalarmente N por B vale 0. Entonces, en la igualdad A igual M más N, despejamos M. Sale A menos N. Y saldría RB. Entonces, N valdría
A menos RB. Ahora voy a multiplicar escalarmente N por B. Sería A menos RB escalarmente por B. Propiedad distributiva. A por B menos R por B cuadrado, que es el módulo de B al cuadrado. Quedando eso 0, porque N por B son perpendiculares. Y de ahí se obtiene que R vale A por B entre el módulo de B al cuadrado. Luego M valdría RB, pero R vale A por B escalar entre el módulo de B al cuadrado y multiplicado por B, que es justo la definición de la proyección de A sobre B. Bastante simple. Ejercicio 2. Si A más B más C es el vector 0, módulo de A 8, módulo de B 5 y módulo de C 7, encontrar la medida del ángulo que forman los vectores A y B. Eso ya es uso del teorema de Euclides o de la ley de coseno. O también del producto escalar. Si A más B más C vale 0, despejo C, menos paréntesis A más B. Ahora multiplico C por C. Es como decir menos A más B escalarmente por menos A más B. Pero menos por menos da más. Entonces quedaría A más B escalar por A más B. Distributiva. Sale módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado más 2 veces A por B. Pero A por B, según la gráfica y por la propiedad del coseno del ángulo, A por B valdría módulo de A por B, módulo de A por módulo de B, por coseno del ángulo, que sería 180 menos alfa. Pero coseno de 180 menos alfa es menos coseno de alfa. Entonces, queda producto escalar de A por B es igual menos producto de módulo de A por módulo de B, coseno de alfa. Y de ahí despejamos el coseno de alfa, que da un medio. Eso significa que alfa vale 60, porque coseno de 60 vale un medio. Entonces la medida del ángulo que forman los vectores A y B es 120 grados. Recuerden que el vector A va hacia abajo y el vector B va hacia arriba. Entonces no es el ángulo alfa el que se está encontrando, sino el adyacente, porque el vector B prolongamos hacia arriba. Para hallar un ángulo tiene que ser de dos vectores que tienen el mismo punto inicial. Por eso es que el B se prolonga o se mueve en forma paralela, de modo que su punto inicial A ahora coincida con el C. Y el ángulo es el ángulo obtuso 180 menos alfa. Ejercicio 3 es un poco menos fácil. Es una demostración. Si yo tengo dos vectores A y B, donde el ángulo que hace B respecto al eje X es phi, y el ángulo que hace el vector A respecto al eje X es teta. En otra palabra, teta menos phi es el ángulo que hace A con el vector B. Entonces dice demostrar que el coseno de ese ángulo phi, teta menos phi, es igual coseno de teta, coseno de phi, más seno de teta, seno phi. Ahora, pero eso que está ahí lo conocemos por trigonometría. Y uno diría, es fácil, porque ya se sabe por trigonometría. Pero la idea es que se demuestre con vectores. Lo que sabemos por geometría o trigonometría, acá se demuestra por vectores. Esa es la idea. Entonces, de la figura, el vector A es el módulo del vector A por coseno de teta, coma seno de teta. Propiedad. Esa es la definición del vector. Vector B, módulo de B, coseno de phi, seno de phi.
Y entonces multiplico A por B escalarmente, quedando A por B en módulo por coseno de teta, coseno de phi, más seno de teta, seno de phi. Ahora paso a dividir el A por B entre módulo de A por módulo de B, quedando en el lado derecho coseno de teta, coseno de phi, más seno de teta, seno de phi. Pero por trigonometría sabemos que es coseno de teta menos phi. Entonces, coseno de teta menos phi multiplicado por el producto de módulos por A por B es igual a producto escalar de A por B. Ahí está en pantalla. De donde se obtiene, pues, que coseno de teta menos phi es justamente coseno coseno más seno seno. Bueno, el ejercicio 4 es otra demostración. Coseno de teta más phi es coseno de teta coseno de phi menos seno de teta por seno phi, que es lo que conocemos por trigonometría, pero aquí lo que se quiere es usar vectores para la demostración. Entonces, tengo el vector A, que hace un ángulo de teta con el eje X, y tengo el vector B, que hace un ángulo phi, sentido antihorario, con el eje X. Y obviamente, el ángulo que está afuera es el ángulo 2pi menos phi, parte del eje X y termina en el vector B como terminal. Ahora sí, con esta figura va a servirse para encontrar la demostración. Según la figura y según la definición, vector A igual que módulo de A por el vector coseno de teta, seno de teta. Es la definición. Vector B es módulo de B por el vector coseno de 2 teta, 2pi menos teta, coma seno de 2pi menos teta. Recuerden que el ángulo se mide en sentido antihorario a partir del eje positivo de las X. Por eso acá es 2pi menos teta, o perdón, 2pi menos phi y 2pi menos phi. Pero coseno 2pi menos phi es cuarto cuadrante y el coseno es positivo. Entonces quedaría coseno de phi. Y el seno de 2pi menos teta, de 2pi menos phi es cuarto cuadrante, el seno es negativo, sale menos seno de phi. Ahora multiplico escalar A por B, quedando módulo de A por módulo de B y multiplico los vectores, sería coseno de teta, coseno de phi, menos seno de teta, seno de phi. Pero se sabe que el producto escalar de A por B es igual al producto de módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forma A con B, que según mi gráfica, A con B forma el ángulo teta más phi. Entonces, de 1 y 2, que son iguales, entonces coseno de teta más phi es coseno coseno menos seno seno. Lo que ya sabemos por trigonometría, pero ahora hemos demostrado por vectores. Ejercicio 5. En el triángulo ABC, demostrar que la longitud del lado AB es igual a la longitud del lado AC por coseno de A más longitud del vector BC por coseno de B. Ahí está la figura que simboliza este problema. Entonces, de la gráfica, A por B escalarmente es igual producto de módulos A por B por el coseno del ángulo que hacen estos dos vectores. Es decir, A, coseno de A. Ahora, B escalar por A menos B. El A menos B es el vector
que parte desde el punto final de B, del vector B, y llega al punto final del vector A. Entonces, B por A menos B vendría a ser módulo de B por módulo de A menos B. El coseno de 180 menos B sería el coseno del ángulo que hace el B con la prolongación de A hacia atrás. Entonces, coseno de 180 menos B es menos módulo de B, módulo de A menos B, coseno de B. Y de ahí se obtiene que escalar B con A menos módulo de B al cuadrado es igual a menos módulo de B por módulo de A menos B coseno de B. Y obtengo esta ecuación 2. Juntando 1 con 2, ya se obtiene pues, el valor de módulo de A por módulo de B coseno de A menos módulo de B al cuadrado es igual que módulo de B por módulo de A menos B coseno de B. Sí, sí, en módulos son iguales. Recuerden la propiedad del producto escalar con los ángulos. Cuando el producto escalar es igual al producto de módulos, hay una fórmula que vimos la semana pasada sobre el producto escalar. Cuando el producto escalar es igual al producto de módulos de los mismos elementos. ¿No son paralelos? Bueno, no es necesario porque como usted ve acá no son paralelos. Tiene otra Cuando, propiedad. cuando son No tiene que ser colineales, paralelos. En todo caso, vamos a acá revisar, porque como hemos visto anteriormente, a veces la profesora también se equivoca en algunos resultados. En todo caso, vamos a chequear esta línea 2, vamos a chequear con la propiedad de la semana pasada. Vamos a ver en el mismo libro porque para no pasar la página de esta pantalla. Pero queda todavía ahí, mientras yo estoy revisando en el libro, en páginas anteriores, porque ahí está la propiedad, para no pasar de página de la pantalla. Así que vamos, mientras ustedes ahí, vamos ahí.
Bueno, la propiedad del ángulo, recuerden la propiedad del ángulo, A por B escalar es igual a A por B en producto de módulos por el coseno que hacen los vectores A con B. Entonces, B escalar por A menos B es igual al producto de módulo de B por A menos B y multiplicado por el coseno del ángulo que hacen estos vectores B y A menos B. Y B con A menos B sería 180 grados menos el ángulo B. Entonces sería así, ¿no? Sería B escalar por A menos B igual módulo de B por módulo de A menos B por el coseno de 180 grados menos B. Y que es igual a, como coseno de 180 menos B es segundo cuadrante, el coseno es negativo. Saldría menos módulo de B por módulo de A menos B por el coseno de B. Y de ahí se obtiene que B por A menos módulo de B al cuadrado es igual a menos módulo de B por módulo de A menos B coseno de B. Esa sería entonces la corrección que salía del libro. Y entonces ahora sí, con la ecuación 1 y 2, ya se obtiene que el producto de módulo de A con B por coseno de A es igual. A ver, el producto de módulo de A por B por el coseno de A sería menos el módulo de B al cuadrado es igual a menos módulo de B por módulo de A menos B coseno de B. Claro, porque B por A es igual que A por B. ¿Está bien? Es decir, módulo de A por coseno de A más módulo de A menos B por coseno de B es igual a módulo de B. Se ha simplificado un factor común, que es el módulo de B se ha simplificado porque aparece en todos los términos de la igualdad. Y de ahí se obtiene que, a ver, tengo un módulo de A por coseno de A más módulo de A menos B por coseno de B igual a módulo de B. El módulo de A por coseno de A más A menos B en módulo coseno de B igual a módulo de B. Eso significa, ver, el B es el vector AB. Entonces, el módulo del vector AB es igual al módulo de A por coseno de A, pero módulo de A es el vector AC. Entonces, módulo del vector AC por coseno de A más A menos B, que es el vector BC. Entonces quedaría más el vector B menos C módulo por coseno de B. Entonces está bien, solamente la única corrección es en la parte de la segunda línea, ¿no? Que es todo corrido por la propiedad del coseno. Bueno, más ejercicios, ya lo veremos. Ya estamos a las 15:30. Voy a hacer una nueva llamada de asistencia y luego procedemos, como dijimos, a la elección del delegado que la facultad está exigiendo. En el lado derecho vemos el chat para los que van a responder por el chat. Roda, Roda presente. Rojas, Rojas presente. Román, Román presente. Romero, Romero presente. Ruiz, Sabino, Sabino presente. Salirrosas, Sale Rosas presente. Samaritano, Samaritano presente.
Sánchez, Sánchez presente. Sanes, Presente. Santiago, Santiago presente. Silva, Silva presente. Simeón, Solórzano, Solórzano presente. Sotelo, Sotelo presente. Soto, Presente. Suica, Suica presente. Suyuchuco, Suyuchuco presente. Taco, Taco presente. Taquía, Sergio presente. Tejeda, Terán, Terán presente. Torres Cruz, Torres Cruz presente. Torres Guerra, Torres R presente. Torres Minaya, Torres Minaya presente. Torres Paitán, Torres Paitán presente. Torres Ruiz, Torres Ruiz presente. Tuesta, Urbano, Urbano presente. Valdivieso, Vances, Presente. Varillas, Varillas presente. Vázquez, Vázquez presente. Velázquez Castillo, Velázquez Castillo presente. Velázquez Solís, Velázquez Solís presente. Velasco, Velasco presente. Yacolca, Yacolca presente. Yupanqui, Yupanqui presente. Sanabria, Sanabria presente. Zárate. Zárate presente. Correcto, entonces se mantiene con 37 alumnos han asistido a esta clase. Entonces vamos a proceder a la elección del delegado. Acá hay 37 electores. Entonces la primera parte, en estos primeros 10 minutos, se procede a candidatear. Se sugiere que cada alumno se autodenomine candidato. No es bueno proponer a otro porque puede ser que no acepte. Mejor que uno se autocandidatee. Tiene que haber mínimo 4 personas como candidatos para que sea algo democrático. Segundo, tiene que haber 2 hombres y 2 mujeres como mínimo. Para la cuestión de género. Entonces yo voy anotando para formar los grupos y luego hacemos la votación. Entonces ahí vemos a Salirrosas. También está Sanabria. Faltarían 2 mujeres como mínimo para que se cumpla la cuota de género según la ley. Van 2 hasta ahora, Salirrosas y Sanabria. También está Velázquez Castillo. Repito, tiene que haber 2 mujeres como mínimo. Roda también está ahí, pero ya son 4 varones. Repito, tiene que haber 2 mujeres como mínimo. Así que ya no se ofrezcan, porque ya hay 4 varones. Entonces falta la cuota de género, mujeres para la elección. Así que los que están presentes hay que autocandidatearse. Romero está presente. También está presente Silva.
Asimismo está presente Torres Cruz. Entonces debe haber 2 mujeres entre los candidatos a delegado. De esos 3 que he nombrado, tiene que haber 2, mínimo 2. Así que tiene que animarse Romero, Silva y Torres Cruz. Así que estamos esperando de las 3 personas, mínimo 2 se tienen que incluir como candidato a la elección de delegado. Seguimos esperando para luego proceder a la votación. Seguimos esperando. Si no procedemos, anulado el proceso, porque tiene que cumplirse la ley de cuota de género. Por entonces se agregó Torres Cruz y Romero. Entonces son candidatos Sally Rosas, Sanabria, Velázquez Castillo, Roda, Torres Cruz y Romero. Ahora vamos a proceder a la elección hasta las 15:55, 13 minutos para la elección. Lo que tienen que hacer es, en el chat, tienen que colocar con letra mayúscula el apellido de la persona que usted elige como delegado. Y luego hacemos el conteo. Tiene que poner Sally Rosas, Sanabria, Velázquez Castillo, Roda, Torres Cruz y Romero. Cualquiera de los 6 tiene que poner su apellido con mayúscula y se procede al conteo. Hay 37 votantes, los 37 tienen que votar. Tienen que poner, si no quieren ningún candidato, poner la palabra blanco. Pero los 37 tienen que votar. Hay 37 presentes en el aula.
Así que comienza hasta la... Para que saben entonces, hasta las 15:55. Tiene que ser en vivo porque acá se está grabando. Así que pongan con letra mayúscula el apellido de la persona que usted quiere que sea delegado. Ya comenzó entonces el proceso hasta las 15:55. Esperamos entonces que estén llenando los apellidos en el chat. Sí. No solo un apellido nada más, tienen que poner un solo voto. Puede ser cualquiera de los 6. Recuerden con letra mayúscula para distinguir las líneas que están en el chat de los mensajes con la votación. Después se va a ver si los 37 han votado. Tienen que votar los 37, aún con voto en blanco. También tienen que poner la palabra blanco. Y también una persona puede votar por sí mismo. Uno por persona. Uno por persona.